acción en este punto, sino que la va a analizar en la culpabilidad. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en el injusto, todo lo objetivo del injusto, todo lo subjetivo de la culpabilidad. Es decir, lo que el sujeto quiso, lo analizo acá. Acá solo lo que hizo. ¿Y qué hizo? Se movió. ¿Tuvo voluntad? Sí, de movimiento. No me interesa más nada. Este concepto de acción evoluciona en una segunda etapa que se denomina normativismo. En el normativismo se le da contenidos materiales a cada una de las categorías, ya no está totalmente desprovista de valor. Entonces los normativistas, entre otras cosas, razonaban que una conducta que estuviese prohibida por el derecho no puede ser una conducta que no sea avalorada como era en el positivismo jurídico, sino que cierto valor tenía. Ahora, solo valoraban, le daban una cierta valoración a la conducta. Sin embargo, la intención del sujeto seguía analizándose en la culpabilidad a través del dolo y la culpa. El normativismo también lo analizaba a través del dolo y la culpa. Por lo tanto, cuando ellos hablan de una conducta valorada, en realidad lo que están valorando es el resultado muerte, por ejemplo, pero no mi conducta. Esto se produce, sí, un cambio importante al momento que nace una nueva corriente que se denomina finalismo. La concepción finalista de la acción básicamente parte de una estructura lógica objetiva que tenía el finalismo, que era básicamente dos. Decía, acción es acción final y el ser humano tiene libre albedrío. ¿Para qué tiene libre albedrío? Para poder elegir cómo va a realizar su acción final. Ese libre albedrío me permite autodeterminarme. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a analizar la finalidad en la culpabilidad como lo hacía el positivismo jurídico, sino que la finalidad la analizo en la propia acción. Apenas comienza el análisis de la acción, comienzo a analizar la finalidad. Un positivista, vamos a un ejemplo, un positivista diría que cuando yo camino, en realidad estoy diciendo pierna derecha movete, pierna izquierda movete, pierna derecha movete, no estoy diciendo camino. Un finalista dirá que yo lo que quiero realmente es caminar y a partir de ahí realizo los movimientos. Es decir, el positivista pensaba que, o piensa mejor dicho, porque el positivismo, estas corrientes todavía existen absolutamente todas, parte de causa-efecto, digamos, o conducta-resultado. Me voy del resultado hacia la conducta, sin importar qué quería hacer. Eso es el análisis que hacen ellos, como el análisis de las ciencias naturales. El finalista dice, no, en realidad hay conducta y resultado. Pero cuando yo quiero realizar algo, el hombre, gracias a su saber causal, que puede realizar conducta, lo primero que hace es con su pensamiento, se transporta hacia el resultado. Vamos a suponer resultado muerte. Quiero matar a alguien. ¿Qué hago yo? Primero pienso, quiero matar a un sujeto. Entonces, ¿qué hago? Pienso cuál va a ser la mejor forma para tener éxito, si tengo que comprar un arma, si debo adquirirla, lo que sea. A partir de ahí, selecciono los medios, me vuelvo y actúo. Por eso es acción final, porque mi previsibilidad sobre los acontecimientos que se llevarán adelante me permiten a mí poder establecer cuál va a ser el probable resultado de mi acción. Enseguida vamos a seguir avanzando con las posiciones de la acción en los sistemas funcionalistas. Bueno, en resumidas cuentas hemos visto la postura positivista respecto a la acción y hemos establecido que ellos trataban de definir la acción como movimiento corporal voluntario, también hablaban de inervación de los centros motores del cerebro que me permitía a mí realizar un movimiento, en tanto que el finalismo, que son las corrientes más antagónicas que existían hasta ese momento, hablaba de acción como acción final.
como ustedes ven, con cualquiera de estos dos conceptos es sumamente difícil englobar la omisión y la culpa, porque si para el finalismo acción es acción final era muy difícil explicar la culpa, donde en la culpa yo no tengo intención de producir un resultado. En tanto, al positivismo le era muy difícil poder definir la omisión al momento de que ellos hablaban de conducta corporal voluntaria que producía una modificación del mundo exterior cuando yo en realidad en la omisión no hice absolutamente nada y por no haber hecho nada se produce esa modificación del mundo exterior. A partir de las corrientes funcionalistas, primero en el funcionalismo moderado de Claude Roxin, lo que se trata de buscar un concepto de acción que englobe casualmente, que no se produzca este problema de poder definir de una sola manera y englobar en la misma conceptos de acción, omisión y de culpa. Entonces por eso Roxin sostiene que en realidad la acción o la conducta la ve como una manifestación de la personalidad. Es decir, el tema de manifestar la personalidad le permite a él englobar en esta definición tanto la acción como la omisión como la culpa. Y termina él hablando o diciendo que en realidad el resto de las categorías del delito que vienen después del análisis de la acción, como la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad, son predicados que se van agregando a ese concepto de acción y por eso ese concepto de acción puede englobar cada una de las categorías. En la concepción funcionalista de la acción, pero del funcionalismo sistémico radical de Jacobs, acá él sostiene que acción, también a los fines de englobar, es expresión de sentido. Ustedes recuerden que las corrientes del funcionalismo sistémico radical básicamente parte de la idea de que la sociedad es comunicación y que lo más importante en la sociedad es una buena comunicación debido a que hay grandes contactos anónimos existentes. Es decir, cuando yo me contacto en la sociedad con otra persona, esos contactos son anónimos, no sé quién es la otra persona. Y por eso lo más importante en la otra persona es el rol que cumple ella. Porque cuando esa persona cumple un rol, yo estoy esperando de ella un comportamiento determinado. Habíamos hablado con el ejemplo de que cuando yo cruzo un semáforo en verde, no lo hago porque mi semáforo, porque me esté dando paso el verde, sino porque tengo expectativas sociales del rol de buen conductor de aquella persona que está en el semáforo en rojo. Si yo supiese que esa persona no va a cumplir su rol de buen conductor, yo no cruzaría tan confiado mi semáforo en verde. Por lo tanto, cuando la persona actúa, finaliza esta postura del funcionalismo, en realidad lo que hace es una expresión de sentido frente a la norma. Ese sentido es que no está reconociendo esa norma como válida y por eso finalmente se le aplicará pena. También en esta definición, que ya es una definición mucho más normativa que la del funcionalismo moderado, en esta definición trata de englobar también la acción, la omisión y la culpa. Yo siempre tengo una expresión de sentido hacia el ordenamiento jurídico. Por eso para ellos el bien jurídico más importante que existe, o el único bien jurídico, mejor dicho, del derecho penal, es la vigencia de la norma. Porque sostienen fundamentalmente que el derecho penal no puede proteger bienes jurídicos como en general lo vemos en el sentido de decir que protege la vida, la propiedad, la salud, la integridad de la persona, porque cada vez que actúa llega tarde. Actúa cuando ya hay un homicidio, actúa cuando ya hay una persona lesionada o una persona estafada. Por lo tanto, lo único que realmente puede proteger es la vigencia de la norma. ¿Y cómo lo protege? Aplicando pena a quien con su expresión de sentido está demostrando su desacuerdo con la norma. Y eso es lo único que puedo proteger, decirle al resto de la sociedad que la norma sigue vigente. ¿Cómo se lo dice? A través de aplicarle una pena a la persona que delinquió. Dentro de lo que es la acción, existen también situaciones en que se va a excluir la acción. Y es lo que se conoce como faz negativa de la acción. ¿Cuáles son las situaciones en que se excluye la acción? Por un lado vamos a tener factores externos. Los factores externos lo encontramos uno de ellos en el artículo 34 del Código Penal en su inciso 2. Fundamentalmente el artículo 34, cuando ustedes los lean, van a ver que en la primera parte dice no son punibles. Lo que significa que va a haber una serie de enumeración de causas que excluyen cualquiera de los elementos que hemos visto
en la teoría del delito. Hay causas que excluyen la acción, hay causas que excluyen el tipo penal, causas que excluyen la antijuricidad y causas que excluyen la culpabilidad. Por eso dice, no son punibles. Dentro de lo que vemos nosotros ahora, vamos a ver cuál es la causa que excluye la acción, que está en el 34, inciso 2, en su primera parte, cuando dice, el que obrare por fuerza física irresistible. Es decir, cuando yo obro debido a fuerza física irresistible es porque otra persona o por ejemplo, a través de algún comportamiento o alguna situación natural que no sea otra persona, hace que yo no pueda dominar mi voluntad de ninguna forma. Por ejemplo, si alguien a mí me empuja contra un vidrio y el vidrio lo rompo, estaré ocasionando un daño. Sin embargo, yo no tuve acción. ¿Por qué? Porque hubo una fuerza física irresistible que me llevó a eso. Dentro de lo que es la fuerza física irresistible, lo que es la violencia, bueno, en realidad estamos en un término que se equipara a la violencia, el artículo 78 del Código Penal dice que queda comprendido dentro del término violencia los medios hipnóticos y los medios narcóticos. También dentro de las causas que excluyen la acción tenemos los movimientos reflejos o involuntarios, que son movimientos a los cuales nosotros no solo no hay finalidad, como sostiene el finalismo, sino que ni siquiera hay movimiento voluntario, como sostiene el propio positivismo jurídico. Y son, por ejemplo, movimientos producidos por un estornudo, movimientos producidos porque, por ejemplo, me picó una abeja, movimientos producidos, por ejemplo, por un ataque de epilepsia. Todos esos movimientos son movimientos realizados por la persona, pero sin voluntad. Por otro lado, tenemos lo que se denominan los comportamientos automatizados. Dentro de lo que se denomina comportamientos automatizados son aquellos comportamientos en los cuales uno ha adquirido cierta habilidad por ser reiterativos durante mucho tiempo, como puede ser caminar, manejar, es decir, son movimientos o comportamientos que me permiten a mí, al hacerlo automatizado, es decir, no tener que reflexionar sobre cada vez que llevo adelante el comportamiento, poder realizarlo más eficazmente y más rápidamente. En estos casos, el movimiento automatizado sí hay acción. El movimiento automatizado no excluye la acción porque no hay fuerza física irresistible. Como diría Roxin, es una manifestación de la personalidad. Yo manifiesto mi personalidad incluso ante un comportamiento automatizado. Y por otro lado, esos son los factores externos entonces que excluyen la acción. Al mismo tiempo tenemos factores internos que excluyen la acción. ¿Cuál es ese factor interno? El estado de inconsciencia. El estado de inconsciencia también lo encontramos en el artículo 34 del Código Penal. El artículo 34, como hablamos, en el inciso 1 en este caso. Ahora, el inciso 1, si ustedes lo ven, va a ser bastante extenso. Así que los fines ya vamos a explicar de qué se trata, los fines de establecer en qué parte del inciso 1 habla del estado de inconsciencia, vamos a leer el inciso 1 de esta forma. El que no haya podido, en el momento del hecho, por su estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Así vamos a leer el 34. Esto nos permite a nosotros establecer que la inconsciencia no me permitió a mí comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Ahora, este estado de inconsciencia debe ser total. ¿Por qué? Porque me está excluyendo la acción. No es una profunda perturbación de la conciencia que ya vamos a ver que trabaja en otro ámbito sistemático de la teoría del delito. Por ejemplo, aquella persona alcoholizada que camina, se podrá tropezar, podrá caer, se levantará y seguirá caminando. Camina, mal, pero camina. Tiene voluntad de caminar. Por lo tanto, en ese caso no excluye la acción. Sí excluye la acción la persona que se desmaya, por ejemplo. Aquella persona, ahí hay un estado total de inconsciencia. En cambio, del otro lado puede haber una profunda perturbación de la conciencia. Respecto a estos factores externos o internos que excluyen la acción, uno de los que habíamos detallado recién era el estado de hipnosis, por ejemplo. Cuando termine este bloque, vamos a ver el tramo de una película donde podemos ver que se excluye la acción debido al estado de hipnosis en que se encuentra la persona. A esa parte quiero que ustedes presten atención y van a ver que la persona, a pesar de que actúa, según los conceptos que venimos manejando, no existe acción. Por lo tanto, como dijimos recién que la teoría del delito es un sistema de filtro, no hay acción, no analizo más nada. No analizo si esa persona cometió un delito, un hecho típico, antijurídico o culpable. No hay acción, se corta el análisis de la teoría. Vamos a pasar ahora a la unidad número 10. En la unidad número 10 vamos a ver lo que se denomina el tipo doloso de comisión, que es básicamente
El tipo penal. Primero vamos a definirlo muy básicamente, el tipo penal, que es el primer elemento de la categoría del delito, como la descripción formal del hecho. Es decir, a través del tipo penal nos describen cuáles son las conductas que están prohibidas, porque como vimos, no todo hecho está prohibido.